Aló. Gloria a Dios. Un saludo para todos ustedes en el nombre glorioso del Señor Jesús. Siéntense por favor un momentico. Bueno, es una gran bendición estar aquí en la congregación central de Santa Marta. Le doy gloria a Dios por la oportunidad que ustedes me han dado de venir aquí a este lugar y bueno, compartir con ustedes algunas experiencias muy buenas y muy bonitas que Dios me permitió tener en el Brasil. Amén. Bueno, entonces un saludo muy especial para el hermano eh, el hermano Plutarco Torres. Un saludo muy especial para la esposa, para los hijos, para todas las personas. Yo ni supe cuál fue el comité que me invitó, pero es una bendición. No los he conocido todavía, pero es una bendición que me hayan invitado, que esté aquí. Realmente le doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, yo quisiera comenzar antes de predicar la palabra del Señor con algún testimonio cortico, pequeño. Y voy a invitar a mi esposa para que tenga la oportunidad de testificar en este momento. Señor Jesús les bendiga, hermanos. La paz del Señor para todos. Agradezco la invitación de Pastor Plutarco y familia y asimismo el ministerio de evangelismo, creo yo. Amén. Sin mucho preámbulo, de verdad que es bueno testificar de las maravillas de Dios. Iglesia del Señor, nosotros tenemos un Dios verdaderamente grande y todopoderoso. ¿Quién lo cree? Amén. Yo lo creo. Hace exactamente, hermanos, hoy, con esta fecha, 14 de agosto, hace 1 año y 3 meses, estaba mi esposo en una situación muy rara, diferente y extrema, diría yo. Estaba en una UCI, se dice allá, en una UTI sería aquí, en estado de coma. Yo no creo que por todo Colombia fue anunciado. Ya estábamos listos para regresar a nuestro país. Los últimos detalles y de esas cosas que sufren los misioneros, como escuchamos de Pablo, y que esta cárcel simboliza las prisiones de Pablo, pero no solamente prisiones, sino también cadenas y muchas cosas más, porque a veces solo nos acostumbramos a oír de los milagros, y a veces nos olvidamos de que para que hayan los milagros hay que pasar por diversas situaciones. Y fue así, hermanos, que un día de febrero del año pasado, estando mi esposo haciendo últimos detalles, había escrito un libro en portugués que se llama Dios entre lo humano y lo divino, Jesucristo. Es un libro de unicidad. En el Brasil no hay esta doctrina, es muy escasa. Hablar del nombre de Jesús, eso es raro, muy raro. Hay muchos evangélicos, muchísimos, pero de otras denominaciones y trinitarias. Y entonces este era el último trabajo que él iba a hacer, y fue y firmó allí para que se rodaran las primeras 1000 unidades. Y de allí salió y ya dijo: me estoy sintiendo algo mal. Y caminamos, y llovía muchísimo. Caminamos un poco, una cuadra, algo así, y escampamos como por media hora. Y de repente él dice: ya no aguanto más, me quiero sentar. Se sentó, y yo pensaba que como eran las 2 de la tarde, él se sentía mal, era porque tenía hambre. Y vimos esa hora de almorzar.
Y como llovía, habían un par de personas, de esos habitantes de la calle, que habían aproximado a ese lugar a escampar y también llevaron sus camas, sus colchones. Y entonces yo decía, eso es el olor de también de esas camas mojadas y el hambre. Debe ser eso lo que lo está llevando a sentirse mal. Pero bueno, calmó un poquito la lluvia y fuimos a buscar una ayuda de un transporte porque ya habíamos vendido el carro. Y no conseguimos. Alguien dijo, ¿por qué no entran a la estación? Porque mi esposo dijo, yo necesito, es que me estoy sintiendo mal, necesito que alguien me lleve hasta la casa. Dijo, no, pues entre a la estación. Y entramos al metro y allí lo atendieron. Y mi esposo seguía caminando, hablando un poco fatigado, sí. Y estando allí adentro le tomaron la presión y le abrieron una ficha, llamaron una patrulla y nos condujeron a un hospital ahí cercano. Y estando en este lugar, hermanos, bien, el médico lo atendió, lo mandó con un electrocardiograma. Después íbamos para examen de laboratorio, cuando mi esposo le decía, yo no sé qué estoy haciendo aquí, si yo me siento bien, míreme. Y fue y caminó por el pasillo, un pasillo largo en un hospital, y volvió. Yo le decía, pero bueno, aquí nos trajeron y un chequeo médico no está de sobra. Y estando ahí, haciendo la fila para el laboratorio, y él conversando, diciéndome, mire, ¿cómo sacamos una fotocopia de estos resultados del electro? Porque ahorita lo entregamos al médico y no sabemos qué tengo. Le dije, no, pero aquí dentro del hospital es difícil. Y bueno, llegó y me dijo, mire, esa señora se va a pasar en la fila. Y yo me giré un poquito para acomodarme bien, y en ese momento algo ocurrió. Fue que yo sentí que mi esposo cayó al piso. A eso se le llama un infarto fulminante. Y ¿sabe qué, hermanos? Cayó totalmente negro, ya, negro, tieso y estirado. Y todos los que estábamos ahí, hasta yo quedé ahí parada como sin reaccionar. Las personas también quedaron. Gente quedaba mirando así, uy, ¿aquí qué pasó? Como quien dice, ¿aquí qué pasó? Y nadie reaccionaba, porque él estaba ahí hablando conmigo y de repente cayó. Reaccioné con la ayuda del Señor, pedí ayuda y rápido lo atendieron. Le dieron la reanimación, le soltaron reloj, cinturón, la camisa, se la rasgaron, todo para darle el masaje. Y yo dije, pero si él acabó de pasar por el médico. Y alguien dijo, ve, llama al médico. Fui rápido a llamar al médico. Pero yo quiero decirles algo. En Dios, o sea, Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. También había un anciano en una camilla ahí al lado, y yo me fui por el médico. Cuando yo regresé, ya habían subido a mi esposo, habían bajado a ese anciano al piso y habían subido a mi esposo, y rápido lo estaban conduciendo a sala de emergencia. Fue tan rápido todo que dejaron hasta la puerta abierta. Y en esa angustia yo le decía, Estepa, resiste. Aunque él no reaccionaba, no tenía ningún signo vital, nada. Pero quiero decirles que en el momento que mi esposo cayó al piso, el celular de él sonó. Y yo lo tomé, y en vez de apagarlo, dejé abierta la llamada. Y seguí actuando rápidamente la ayuda, hablando con la gente. Y bueno, lo que yo no sabía era que quien había llamado en esa hora exactica cuando mi esposo cayó al piso era mi hija. Y ella no me habló, sino me escuchó todo. ¿Y sabe qué hizo? Inmediatamente llamó al copastor y le dijo, busque a mi papá y a mi mamá, que algo le pasó a mi papá. Llamó a mi hijo que estaba trabajando en el aeropuerto. Dice, váyase para la casa porque algo le pasó a mi papá. Y no solamente hizo eso, sino que entró al Facebook y mandó mensaje, oren por mi papá, que mi papá algo le pasó. Yo no sabía que mientras estábamos en una correría, ya había una cantidad de gente orando
por el misionero. Esto fue allí en la ciudad de Brasilia. Y en cuanto yo veía que lo entraron allá a sala de emergencia, unas señoras comenzaron a decirme: tranquila, Dios tiene la última palabra. Y comenzaron a orar conmigo. Allí hay mucho evangélico. Y sabe que yo no me atrevía. En cuanto a eso, adentro estaban en la camilla dándole choques eléctricos. El médico dice que fueron 8 choques eléctricos. Y yo oré: Señor, haga algo. Solamente tú puedes hacer algo. Y estando ahí, esta mujer dijo: su esposo volvió porque lo entubaron. Si no hubiera vuelto, lo hubieran cubierto con una sábana blanca. Uy, qué alivio. Pero volvió, pero siguió en coma. Pero ya había vuelto. Quiero decirles que son las casualidades de Dios. Ustedes saben que en una sala de emergencia nunca está con el espacio vacío. Siempre son filas de personas intentando entrar. Eso hablando en el servicio público. Amén. Y bueno, por esas cosas de la vida, ahí estaba ese espacio. La cama donde lo entraron a él estaba vacía. ¿Por qué necesitaban ese espacio? Porque necesitaban todas las máquinas, ¿cierto? Y ahí, como cosa rara, hermanos, para que sepamos que en todo está la mano del Señor. Los médicos no se consiguen fácilmente, pero en esa hora estaba el médico que estaba dando la ronda de todos los que estaban en sala de emergencia con todo su equipo. Estaba él, y en un momentico, eso fue en cuestión de segundos, esa sala se llenó de profesionales, porque eran médicos y enfermeras alrededor de esa cama. Y pude ver la mano de Dios, la pude sentir. Después de esto, no terminó de pasar esto. Yo no digo que cuántos minutos, pero fue pocos minutos. Y ya comencé a recibir llamadas. Dice que el copastor, llamadas desde Colombia. Pero dije: pero es que ¿qué tanto hace? ¿Quién le avisó a esta gente? Y ya, es que llamándome: ¿qué le pasó al hermano Luis? ¿Cómo está el hermano Luis? No, que está muy mal, está en estado de coma, no sabe más nada. Ahí está. Pero ya había un pueblo grande. Y aquí en Colombia y por todos los otros países, esto es lo que hace la amada iglesia del Señor. Nos unimos. Esas oraciones que ustedes hacen aquí por los misioneros no son gratis, hermanos. Esas oraciones llegan hasta la presencia de Dios. Y no sabemos qué situación estén viviendo los hermanos. Amén. Yo puedo testificar que el Señor lo levantó. Los médicos me decían: fueron 5 días en coma. Y yo les preguntaba: ¿y qué noticia me tienen? Decir: ¿está estable ahí? No sabemos. ¿Y él se va a poner bien? No sabemos. No sabemos si él despierte. No sabemos cómo despierte. No sabemos nada. No le podemos garantizar nada. Solo hay que esperar. En cuanto a esa espera, el Señor estaba acompañándome. Yo digo acompañándome porque nos dio mucha fortaleza a mi familia y a mí, porque estábamos en una iglesia pequeña en Brasilia, hasta ahora comenzando la obra ya en Brasilia. Nos fortaleció y vi la mano de Dios. ¿Por qué? Porque había un pueblo orando. Hoy estamos aquí porque el Señor le dio la vida a mi esposo. ¿Sabe qué dijo el médico? Cuando llegamos aquí, le pasamos todo el historial. Dijo: Señor, ¿y usted qué hace aquí? Lo que aquí dice es que usted tuvo muerte súbita. Muerte súbita. Yo le quiero decir, hermanos, que el Dios que tenemos, aún desde donde ya no hay esperanza, nos puede levantar. ¿Hay un aplauso para Él? Gloria a Dios. Aleluya.
Y entonces, hermanos, ¿será que hoy le podemos creer más? Aún más. Él hace milagros. Él está entre su pueblo. Él está en medio de su iglesia. Ese problema, esa dificultad, yo quiero decirle, por cruel que sea, por dura, por difícil, hay uno que tiene poder para hacer lo que Él quiera. Basta solo su palabra, porque Él tiene poder y autoridad de hacer cosas grandes y extraordinarias. Solo Él. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quería agradecer a todos los hermanos que oraron por mí. Les agradezco con todo el corazón. Fue por sus oraciones que Dios me permitió venir a estar aquí en la central de Santa Marta. Gracias a Dios, porque Él es bueno. Y como dice la Biblia, porque para siempre es su misericordia. Bueno, gracias al Señor. Bueno, vamos a ver aquí en Mateo capítulo 20, por favor, verso 1. Mateo capítulo 20, versículo 1. Gracias a Dios por todo lo que Dios ha permitido y todo lo que Dios en su gracia nos ha encomendado. Si desean, estemos un momentico de pie. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Amén. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, me parece que ya oramos. Siéntense, por favor, en el nombre del Señor. Y bueno, gracias a Dios por presentar los obreros de la última hora. Gracias a Dios. Bueno, la recompensa de Dios no depende de lo que la persona hace. No depende de eso. Es por el hecho de que Dios es bueno. Amén. Por eso, saber el origen de esta parábola, comprender la soberana gracia de Dios, entender el verdadero problema contenido en la parábola
y entender la generosidad de Dios. ¿Entender qué? Entender la generosidad de Dios. Amén. Es lo que nos puede dar un buen entendimiento de esta parábola. Amén. Hablemos un poco del origen de la enseñanza. Amén. Esta parábola se origina en la actitud que muestran los discípulos ante el servicio y las recompensas. ¿Usted me ayuda, por favor? Ahí en Mateo 19, 27 al 30. Mateo 19, 27 al 30. Amén. Bueno, entonces se origina ahí. ¿Qué es lo que el Señor nos va a dar? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que tenemos? Y bueno, ellos preguntan estas cosas y el Señor les comienza a dar o les comienza a hablar esta parábola. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. 19, 27, 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos y hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ellos estaban preocupados por qué cosa iban a recibir, qué era lo que ellos iban a tener, qué era lo que les iba a dar en el reino de los cielos. Bueno, pero ellos tenían que aprender algo muy bonito, algo muy hermoso. Amén. Los primeros pueden ser postreros. Eso no lo sabían ellos. ¿Y los postreros qué pueden ser? Los postreros pueden ser primeros. Amén. Bueno, imaginemos a Pedro, cómo él hablaba, las cosas que él decía, ¿cierto? Y bueno, nosotros sabemos que Pedro no dejó como tantas cosas, dejó allá unas redes, dejó un barco, dejó algunas cosas por servir al Señor, pero no era así como tan rico, como tan especial. Pero bueno, al fin y al cabo él comprendió lo que Dios les decía en esta palabra. Solo se ingresa al reino por la gracia de Dios. Amén. Solo se ingresa al reino por la gracia de Dios. No hay otra forma ni hay otra manera. El Señor es el dueño. Amén. Él es el que sale a recolectar los obreros para que trabajen en la viña. Amén. Él es el padre de familia. Y obviamente nosotros, ¿qué es lo que somos? Nosotros somos los obreros. Nosotros somos los obreros. Así vamos a desenvolver un poco esta parábola. Amén. Bueno, vamos a ver la soberana gracia de Dios. La gracia de Dios no está limitada por nuestras ideas de justicia o nuestras escalas de valores. No, la gracia de Dios no está limitada por eso. La gracia de Dios es más grande, más sublime, más hermosa, según la podemos ver. Mire, estas personas, las que comenzaron primero, superaron por tradición y por economía. Es decir, trabajaron más, trabajaron mucho más que los últimos. Llevaron el calor del día, todo el peso del tiempo que está pasando, lo soportaron, lo vivieron, pero realmente eran, según ellos, los primeros. Superiores por haber invertido todo su conocimiento en Cristo. Amén. Estaban desde la mañana con Él. Amén, hermanos. Superiores por eso. ¿Cuántas personas irán a ir al reino de los cielos? Como Pablo, como Pedro, como Lucas,
y todas las personas con ellos, y aún los de más atrás, los del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David. ¿Cuántas personas irán ahí al reino de los cielos? Porque Dios les dio una bendición especial de permanecer en Él, de esperar en Él. Pero también hay otros últimos que también vamos a ir al reino de los cielos, porque el Señor Jesús nos dio la infinita misericordia y aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Ya dijimos, inferiores, los últimos, que no habían hecho ninguna de las dos cosas. Gloria al Señor. Somos inferiores, muy bien, pero Dios en su infinita misericordia nos va a dar a nosotros también un denario, hermano. Nos va a dar algo muy especial. Ni usted ni yo lo merecíamos. Usted y yo éramos personas que no necesitábamos ese pago de parte del Señor, pero Él en su gracia infinita ha dado para cada uno de nosotros un denario, y eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí, y realmente tenemos que adorar y bendecir al Señor, porque realmente Él ha sido bueno y Él ha sido santo, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora miremos un poco el problema verdadero. Pensar que somos mucho más de lo que somos, eso será siempre el origen de todos los males. Será siempre nuestro problema, nuestra dificultad. Amén. Pensar que valemos mucho más de lo que decimos. Mire, llamar primero a los postreros despierta las expectativas de los primeros. Caramba, llamaron a los que trabajaron solo una hora, y ahí se codeaban. Oiga, ¿y cuánto le dieron? ¿Sabe cuánto le dieron? Un denario. Caramba, eso, un denario, el salario de un día de trabajo. Estaban ahí contentos. Entonces, claro,